En el Perú no hay fraudes electorales. Eso es algo que tenemos que tener absolutamente claro. No hubo un solo indicio de fraude en la elección. No se presentó una sola prueba. Creo que es la operación electoral más compleja de la historia de la República. 5 elecciones en simultáneo, 4 con voto preferencial, 3 con doble voto preferencial. Yo soy de los que creen que deberían publicarse las encuestas hasta el día previo de la elección, porque si no lo que está generando es dos tipos de ciudadano. El ciudadano que tiene acceso a una información y el ciudadano que no tiene acceso a una información. Hola, soy Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto. Bienvenidos a este nuevo episodio de Propuestas del Bicentenario Podcast. El día de hoy nos encontramos con Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Esta conversación con Piero es de suma importancia, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de la inscripción de las listas de los candidatos para el próximo proceso electoral del mes de abril en nuestro país. Estamos seguros que nuestra audiencia va a ver de mucha utilidad todo lo que podamos conversar el día de hoy con Piero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Propuestas del Bicentenario Podcast, Piero. No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a tu audiencia por hoy día tener la posibilidad de informarle a la ciudadanía sobre este gran proceso, ¿no? Es un gran ciclo electoral que comenzamos ahora con primarias, luego pasaremos a las generales y luego a las subnacionales del segundo semestre del 2026. Efectivamente, tenemos en nuestro país una serie de procesos electorales que la ciudadanía está expectante. La cobertura que se ha tenido de todo lo que implica las primarias ha sido para muchos ciudadanos una novedad, ¿no? Hacer las primarias de manera simultánea, de los diferentes partidos, en algunos por delegados, en otros un militante, un voto. Entonces, luego la preparación de lo que va a ser ya la elección nacional para luego las regionales y las locales. Entonces, creo que viene una etapa electoral bastante importante, pero sobre todo de valoración del voto del ciudadano. Creo que lo más importante es que los ciudadanos tenemos que ser conscientes que el poder está en el voto. Sí, el gran lema de OMPE es votar es tu poder de elegir. Y es fundamental empoderar a los ciudadanos y ese empoderamiento pasa necesariamente porque se informen. Se informen en qué consiste la elección, se informen qué van a elegir, se informen cómo votar y se informen también por quiénes van a votar. Es fundamental que sepan que son varias elecciones en simultáneo. Para ser preciso, vamos a tener las presidenciales, fórmula presidencial, vamos a tener Senado-Nación con doble preferencial, Senado-Región con un preferencial, Cámara de Diputados con doble preferencial, Parlamento Andino con doble preferencial. Se van a encontrar con una cédula de 42 por 44. No hemos tenido nunca una elección en simultáneo tan grande, pero este esfuerzo que ustedes hacen para nosotros es muy importante, de permitir acercarnos a la ciudadanía y comenzar a informar de manera muy intensa sobre lo que venimos haciendo para que el 12 de abril puedan elegir a sus representantes, no solamente al presidente y vicepresidentes de la República, sino también a senadores, diputados y parlamentarios andinos. Sí, y efectivamente, Piero, este es un espacio de información, ¿no? Y en esa medida creo que también es fundamental preguntarte, ¿no? ¿De qué se encarga la OMPE? ¿Qué es la OMPE? ¿No? Muchas veces en esta época de procesos electorales, muchos ciudadanos se preguntan si la OMPE y el jurado tienen funciones similares, se duplican, cuándo entra la OMPE, cuándo entra el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, de repente, si nos puedes compartir efectivamente qué es la OMPE, cuáles son sus funciones y sus diferencias con el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, nosotros somos el órgano constitucional autónomo de organizar, de planificar, ejecutar todas las elecciones, las consultas populares y de referéndum. Nosotros somos los grandes productores del evento, nosotros somos los que organizamos la elección. Nosotros tenemos también, como otras de nuestras facultades, brindar asistencia técnica a los partidos políticos y a la sociedad civil en la lógica de poder fortalecer la democracia interna en los partidos. Es también una labor fundamental, y otro tiene que ver con las finanzas partidarias, con la fiscalización de fondos partidarios, digamos que ese es el gran trípode
de las funciones de OMPE. Nuestras funciones son exclusivamente administrativas. En cambio, el Jurado Nacional de Elecciones es el gran tribunal electoral, tiene funciones jurisdiccionales, ahí se inscriben candidatos, como tienen funciones administrativas también. Ellos también inscriben candidatos, son un registro de organizaciones políticas, son varios registros, por ejemplo, todo el tema vinculado a las encuestadoras. El jurado tiene toda una serie de regulaciones, entonces el jurado tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, nosotros exclusivamente administrativas. Nosotros somos los grandes organizadores del evento. Si tuviéramos que comparar una elección con un concierto, diríamos que nosotros somos el gran productor del evento, los artistas los pone el jurado, ahí se inscriben las candidaturas, ahí se inscriben los partidos, ahí se registran los partidos, y el público lo pone RENIEC. No es verdad que es el gran padrón electoral. Entonces, haciendo un símil de una elección con un concierto, nosotros somos los grandes productores del evento y nos diferenciamos porque tenemos un lindo chaleco azul que tiene una mística muy grande de integridad, de compromiso, de independencia, de autonomía, y somos en esencia unos servidores públicos electorales. Y hemos definitivamente identificado la gran vocación de servicio que tiene todo el equipo de OMPE. Hemos estado hace poco tiempo trabajando juntos en San Juan de Lurigancho, justo en los espacios con comedores populares y dándole información de cara al proceso electoral, así que hemos visto muy de cerca el trabajo que hacen también. Y Piero, en esa medida, sobre el proceso electoral del 12 de abril del próximo año, tenemos una realidad distinta a los últimos 34 años de procesos electorales. No sé, 34 años teníamos un parlamento con 2 cámaras, luego a raíz de la Constitución de 1993 eso cambia, y nuevamente, esta es la primera elección después de 34 años que vamos a volver a votar los ciudadanos, en mi caso por primera vez, por una doble cámara. Somos dos. Así es, yo creo que muchas personas, y viendo además el porcentaje que ha dado RENIEC respecto a los 23 millones de votantes, el porcentaje de más del 25% son menores de 29 años, con lo cual también son la primera vez que van a votar por una doble cámara, por senadores, y 2.5 millones me parece que son nuevos votantes, nuevos electores, ¿no? Entonces, ¿qué implica para la OMPE este cambio, ¿no? Después de 34 años de regresar a una doble cámara? ¿Qué implica ahora en este proceso y qué ha implicado para ustedes preparando, como bien has dicho, toda la producción para el día del proceso electoral? ¿Cuáles son los principales retos ahora de tener además doble cámara en el Parlamento, diputados y senadores? Creo que es la operación electoral más compleja de la historia de la República. 5 elecciones en simultáneo, 4 con voto preferencial, 3 con doble voto preferencial. Los ciudadanos estamos acostumbrados a enfrentarnos a una cédula con 3 partes. Fórmula presidencial, Parlamento y Parlamento andino. Hoy día son 5 partes, son 5 elecciones en simultáneo el mismo día en una sola cédula de sufragio, y eso ha implicado un esfuerzo institucional muy grande. En principio, nosotros veníamos de organizar primarias en el 2020, generales en el 2021, en el 2022 primarias y subnacionales, y hemos sacado varias lecciones aprendidas de esas elecciones, cosas que tenemos que hacer mejor, cosas que podemos hacer mejor, y desde el 2023 comenzamos a conceptualizar algunas cosas que hemos venido avanzando y que se han complementado a partir de los últimos cambios normativos. En principio llegamos a la conclusión de que no podíamos mantener los mismos sistemas. Los sistemas de OMPE funcionaban y funcionaban bien, pero eran sistemas del 2001. Entonces teníamos que hacer sistemas de nuevo. Y sistemas bajo 3 criterios fundamentales. El primero, que sean nuevos lenguajes, que sea moderno. 2, que sean modulares. Si hoy día el legislador quiere un preferencial, si quiere 2 preferenciales, si quiere 3 preferenciales, que se vea una especie de Lego, ¿no? Que puedan mover y no tener que volver a desarrollar desde cero, ¿no? Eso es otro tema que para nosotros era fundamental. Y un tercero, que sea auditable.
Nosotros siempre hemos desarrollado softwares, todo lo hacemos en casa, dicho sea de paso, no lo tercerizamos, no tercerizamos ninguno de los sistemas. Para nosotros era fundamental tener sistemas que puedan ser auditados. Entonces hoy sacamos 4 sistemas nuevos, presentación de resultados absolutamente nuevo, cómputo de votos absolutamente nuevo, apoyo al escrutinio fortalecido que vamos a aplicar en todo Lima y Callao, 29.006 mesas, y el voto digital, que es un proyecto piloto bastante chiquito. Entonces teníamos que hacer los sistemas de nuevo, había que hacerlos de tal manera que puedan ser auditados, y la linda noticia es que vamos a llegar con las auditorías de los sistemas y la gente va a poder ver las auditorías publicadas. No solamente lo hemos desarrollado, hemos hecho además, contratado para que un externo haga cierre de brechas, y después hemos contratado también a 2 empresas para que hagan sobre el voto convencional y sobre el voto digital, empresas especializadas con mucho prestigio, para que podamos llegar por primera vez a una elección con todos los sistemas auditados y nuevos. Creo que ahí hay un trabajo que hemos venido haciendo desde el 2023, muy serio, el equipo de OMPE de informática extraordinario, y viene también otra lógica de repensar la elección a partir de 5 elecciones en simultáneo. Cuando comenzamos a hacer las primeras pruebas de tiempos y movimientos, nos encontramos que el trabajo de un miembro de mesa iba a acabar a las 4:30 de la mañana. Entonces dijimos, es imposible, van a abandonar las mesas, no van a contar los votos. Entonces eso requirió podernos sentar desde agosto del año pasado, que sabíamos que lo de la bicameralidad había que implementarse, y poder hacer tiempos y movimientos para poder reducir algunos procedimientos, simplificar otros, plantear un conteo de una manera diferente en mesa para facilitar la capacitación de los miembros de mesa y el trabajo de los miembros de mesa para reducir los tiempos de escrutinio. Los tiempos de escrutinio van a ser extensos. Hay mucho voto que contar, son 300 por mesa, 5 elecciones, 4 con voto preferencial, 3 con doble voto preferencial. Entonces el escrutinio en mesa va a tardar 8 horas en todo el país, excepto Lima y Callao, que estamos incorporando tecnología, y en Lima y Callao va a durar 6 horas el escrutinio, de todas las dignidades. Presidencial esperamos controlarlo entre 1:30 y 2. Es una jornada, recuerda que ha cambiado también el horario de votación, ya no es de 8 a 4, sino de 7 a 5, son 10 horas, para poderle dar el tiempo a los electores a que puedan marcar con absoluta tranquilidad. Entonces, como verás, ha habido varios trabajos, ha habido todo un trabajo desde la lógica informática para darle mejores servicios, más seguros, modernos, auditables, modulares, con nuevos lenguajes. Ha habido otra lógica de repensar nuestra operación. Estamos saliendo con 126 oficinas, antes teníamos 60 cuando llegamos, 94 luego, ahora 126. En esta oportunidad no solamente tenemos que implementar la bicameralidad, tenemos también que implementar la conservación de cédulas. Creo que es una muy buena noticia que conservemos cédulas, y a propuesta nuestra, además, no solamente las conservamos, sino se van a recontar en determinados casos que regula el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Que el recuento lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay que adecuar la operación a no solamente tener un espacio administrativo, un espacio para informar, un espacio para capacitar, sino además tener un centro de cómputo y tener un espacio para poder albergar, almacenar, archivar de manera correcta tanto las actas como la cédula de sufragio, para que cuando las pide el jurado, podérsela entregar el mismo día que la solicita. Y eso es bien importante por el tema de transparencia y la posibilidad, ¿no?, de que siempre surge que se señale, ¿no?, que hay que hacer un recuento o que hay alguna duda al respecto. Yo creo que esta posibilidad de que se pueda recontar los votos en algún punto específico que se requiera, creo que le da también tranquilidad a todos, ¿no?, de que las cédulas van a poder ser custodiadas. Yo comparto contigo la misma mirada. Solo Panamá y Perú en América Latina no conservábamos cédula de sufragio. Había esta lógica del acta matavoto. Nosotros creemos que es más transparente conservarla. Exacto. Fue todo un tema institucional, les confieso, el poder cambiar
la posición histórica, ¿no? Porque obviamente la operación es una cuando repliegas cédulas y es otra cuando repliegas solo actas, Así ¿no? es. ¿Verdad? Es mucho más compleja. Pero a nosotros nos pagan por hacer elecciones y para hacerlas bien. Entonces, para nosotros la mayor garantía, acá está el acta y acá tienes las cédulas. Si Sí, quieres un recuento, exactamente. tienes las cédulas. Entonces, Transparencia y evitar y más bien fortalecer el sistema. por Que supuesto. no se ponga en duda ante cualquier situación de denuncia, de alerta. Ahí está para el recuento. Yo creo que esa es una decisión interesante. Además, mirándolo de manera comparada, que salvo Perú y Panamá, ahora Panamá se quedó solo, Se ha quedado se solito. ha quedado solo, digamos, no contando con el archivamiento de las cédulas. Pero también hay un punto que tú has mencionado que es bien importante y que está vinculado con el tiempo. Seguro que cuando nos están viendo ahora y nos están escuchando, ¿no? De repente se han quedado un poquito pasmados como yo de pensar en 6 horas y 8 horas de lo que va a significar el recuento, teniendo en cuenta que la votación acaba a las 5. Quiere decir que más o menos van a estar acabando 5 de la tarde, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, con todos los ajustes que se puedan hacer. Pero también quería poner sobre la mesa, escuchándote, y es que es tan compleja la elección que hay muchas personas y hemos tenido acercamiento a raíz de las capacitaciones y la información las sesiones informativas que se están brindando, que muchas personas preguntan si pueden llevar por escrito su voto, ¿no? Su anotación por lo menos de los números, de cómo lo van a votar, porque claro, mirar la cédula va a ser medio complejo. Entonces, eso podría tomar un poquito más de tiempo al elector emitir su voto. Si un elector quiere marcar en las 5 elecciones y dibujar el número en todos los posibles recuadros, el elector puede hacer hasta 12 marcas en una cédula. Son 5 elecciones en simultáneo. Entonces, obviamente, nosotros para la operación que hemos definido una mesa por aula, porque recuerda que podemos tener hasta 39 personeros, ¿no es verdad? Exactamente. Entonces, tiene que haber la comodidad. Y además estamos trabajando con una ánfora, pero con 2 cabinas, para poder generar un flujo que permita Excelente. que los electores puedan tomarse su tiempo para marcar si desean. Deben recordar que cada elección es independiente. Marcas presidente, que es una primera parte de las 5 partes que tiene esta cédula de 42 por 44. Puedes dejar de marcar las otras. Puedes marcar todo en por un solo partido. Puedes cruzar votos. Puedes marcar preferencial, puedes no marcar preferencial, pero es importante que todos sepan de que el no marcar implica dejar de manifestar tu voluntad. Implica no hacerte responsable por el gobierno que va a venir o por quien tenga la responsabilidad, no solo en el ámbito presidencial, sino en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Parlamento andino que los debe representar. Y es importante decir que solo marcando partidos, lo que estás definiendo es cuántos escaños le tocan al partido en la distribución, pero no quién se va a sentar en esos escaños. Y es fundamental de que si queremos sentir que nos representan quienes están en el Parlamento, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados o en el Parlamento andino, es fundamental que se informen para que puedan marcar y definir no solo cuántos escaños le corresponden a un partido, sino quiénes van a sentarse en esos escaños para fortalecer la relación entre elector y representante, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, si hay voto preferencial, usarlo. Sí, y digamos que analizando un poco el marco del concepto de la democracia, ¿sí? Leíamos y revisábamos un poco el informe de Naciones Unidas, del informe 2025 de Desarrollo Humano, y hay un acápite vinculado con democracia. Y los datos, de acuerdo a la información que recogió el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señalaban que los peruanos, ¿sí? Identificamos, aproximadamente un 50% identifica que la democracia implica el derecho al voto, a ser elegido, a identificar a quién nos va a representar, el 50%.
quiere decir que todavía el otro 50% está mirando y evaluando o no teniendo muy claro qué implica este proceso. Entonces, hacer la precisión de que es sumamente importante en el sistema democrático que tenemos en el país y con la posibilidad no solamente de marcar el partido que se quiere que gobierne o que esté en el Parlamento, ¿sí?, a nivel del Ejecutivo, en el Legislativo o en ambos, también tener esa vinculación, como bien señalas, con la representación. Y ahí viene una segunda pregunta, una tercera, Piero, y está vinculada con el Senado, ¿sí? De acuerdo a la información y el marco legal vigente, el nuevo Parlamento va a tener 190 integrantes. De esos 190, 60 van a ser senadores. Los senadores, de acuerdo también al marco normativo vigente y lo que viene aprobando el Congreso de la República, van a tener un rol medular y central en el próximo quinquenio. Los senadores van a tomar, no solamente a aprobar las normas que plantee la Cámara de Diputados, sino también va a poder elegir a los presidentes o a los jefes de los órganos constitucionalmente autónomos, al defensor del pueblo, al presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo. Entonces ahí la pregunta que tenemos muchos ciudadanos y que está generando muchísimo interés es ¿cómo se va a votar para senadores? Esta va a ser una lista, no se entiende muy bien si va a ser una lista nacional, por región, por distrito, por quién hay que votar, cómo se aplica el voto preferencial en cada una de las listas. Entonces, a ver si nos puedes compartir un poquito más en detalle el tema de senadores. Sí, senadores se ha definido que hayan 30 senadores que entran por una lista nacional, ¿no es verdad? Con doble voto preferencial. Entonces vas a tener 30 senadores que son elegidos por todos los 27.350.000 peruanas y peruanas que tenemos que ir el 12 de abril a votar. Y tenemos que ir entusiasmados porque tenemos la posibilidad de elegir autoridades que nos representen cada vez mejor. Tienen 30, la mitad de ese Senado que es tan poderoso, tan importante, tan decisivo en el futuro de nuestro país. 30 los van a elegir todo el Perú. Todo el Perú va a elegir 30. A partir de los votos que tenga cada partido se distribuirán los escaños y van a tener la posibilidad el elector de elegir hasta 2 preferenciales del partido que elija. En técnica electoral se llama lista cerrada no bloqueada. Eso quiere decir, usted elige a un partido y dentro de ese partido puede elegir 1, 2 o ningún preferencial. Recuerden, si votan por partido, eligen el número de escaños. Si votan preferencial, eligen el número de escaños y quienes ocupan esos escaños. Eso es fundamental. Ahí va la mitad. Pero antes de pasar a la otra mitad, esta primera mitad quiere decir que esta lista nacional, si vivo en Puno, puedo votar por alguien de Puno y por alguien de Tumbes, o puedo votar por alguien de Ayacucho y alguien de Piura, no necesariamente por alguien que vive en Puno, donde yo vivo. Esa es una lista nacional. Perfecto. Cada partido está presentando, van a tener, el jurado tiene hasta el 30 de diciembre para proclamar resultados de primarias. Luego los partidos van a, con esos resultados de primaria, agregar en listas hasta el 20% de invitados, y eso se inscribe ante el jurado hasta el 23 de diciembre. Ahora bien, como tú bien has dicho, esa mitad es nacional, es una lista nacional. Está compuesto por gente de todo el país. Cada partido seguramente, y estoy absolutamente convencido, está proponiendo sus mejores cuadros para el Senado, y de esa lista, que son 30, los electores podemos elegir el partido y podemos elegir hasta 2. Eso es la mitad. Pueden ser de Piura, de Tacna, de Moquegua, de Tumbes, de Lima, de cualquier parte de Perú. Todos elegimos esos 30. Ahora, tenemos el otro grupo. Y en el otro grupo tenemos 27 circunscripciones, ¿no es verdad? Y esas 27 circunscripciones que en el Perú le corresponde 1, excepto Lima, que le corresponde 4. Entonces, a esas 27 se le suman 3 adicionales, que es Lima, y Lima coge hasta 4. Entonces, son circunscripciones, no es ámbito regional, no es ámbito distrital, se le llaman circunscripciones al espacio, digamos, que se ha definido. Son, en esencia,
regiones. Es un voto regional. Y te agradezco mucho porque uno a veces se contamina de estas palabras difíciles, ¿no? Que hablan de circunscripción, pero en esencia es una región. Cada uno va a votar con hasta un preferencial en su región. ¿No es verdad? Ahí se van a elegir a 30. En el caso de Lima, por el peso electoral que tiene Lima, le corresponden 4. Entonces, es un Senado con 2 ingresos. Un ingreso nacional, todo el Perú vota por 30, y el otro una definición regional. Todo el Perú elige 1, a excepción de Lima, que elige 4. Y en el caso de Lima, porque también hay esa interrogante, Lima metropolitana, lo que le conocemos como Lima provincias, Callao, porque ahí va sumando los 27, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Entonces está lo que conocemos como Lima metropolitana, lo que conocemos como Lima provincias, ¿sí? Y Callao. Sí. Entonces ahí están los 27 y en el caso de Lima son 4. Y con eso llegamos a los otros 30, que al final son los 60. Así es. Tú puedes votar por un partido Senado-Nación y puedes votar por otro partido en Senado-Región. Ojo, eso es fundamental. Y en el Senado-Nación, como tienes 30 escaños que escoger, todo el Perú va a votar 27.350.000 convocados de un padrón electoral que hay que decir, Carmen Velarde y la gente de RENIEC está haciendo un trabajo fabuloso. Yo creo que va a ser el mejor padrón de la historia y hay que respaldar el trabajo de Carmen Velarde y de todo el equipo técnico de RENIEC, que está haciendo un gran trabajo. 27.350.000 electores van a estar. Podemos elegir un Senado, en ese Senado vamos a marcar por un partido y al interior de ese partido podemos escoger hasta dos preferenciales de una lista de 30. En el caso de la región, en caso de cada región vas a poder elegir hasta 1 y en el caso de Lima Metropolitana hasta 4 por peso electoral. Pero pueden ser diferentes partidos, no necesariamente tienes que votar en línea. Son 5 elecciones, en cada uno podrías votar por un partido diferente. Alguna dejarlo en blanco si consideras. Votar todo por el mismo partido. Votar es tu poder de elegir, es el ciudadano el que tiene el poder. Así es. Y es él el que tiene que definir por qué partido votar. Y a quién darle el respaldo de su voto preferencial, ¿no es verdad? Ser conscientes de que tenemos el poder los ciudadanos. Así es. Eso es, votar es tu poder de elegir. Ese es el lema de OMPE. Y en el caso de, tenemos algunas preguntas sobre qué criterios se han considerado para garantizar que el diseño sea claro y accesible para los votantes. Ya nos has dicho que es una cédula de votación de 42 por 44. ¿Y cuáles son esos criterios que han sido fundamentales, así como ustedes han medido el tiempo para que el votante pueda realmente reflexionar y escribir, porque ni siquiera reflexionar, ya debemos venir reflexionados antes, ¿no? Y solamente marcar aquello que hayamos definido previamente para que este diseño sea claro, accesible, teniendo en cuenta también los grupos etarios que van a votar. Sí, nosotros hemos perdido la competencia de poder definir el número de cédulas de sufragio a usar. El Congreso de la República, nosotros nos presentamos una vez ante el Congreso de la República, ante la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución, nosotros nos presentamos con 2 cédulas, una que era para dignidades nacionales, quiere decir fórmula presidencial, Senado Nación y Parlamento Andino, y otra para Senado Región, Cámara de Diputados Región. Sin embargo, el Congreso de la República tomó la decisión de que haya una sola cédula para cada elector no va a tener más de una cédula, cosa que a nosotros nos ayuda en el tema de la posibilidad de que no haya confusión. Si usas 2 cédulas, usas 2 ánforas y puedes tener alguien se puede confundir y ponerle en otra ánfora. Entonces, nosotros lo hemos diseñado como tradicionalmente lo diseñamos, a partir de tener tamaños que puedan ser fácilmente leíbles. Lamentablemente tenemos 39 opciones, entonces eso hace que sea mucho más complejo la cédula. Y eso obliga al elector a que vaya mejor informado, ¿no es verdad? ¿Y qué número es mi partido? ¿No? ¿Cuál es la posición de mi partido? ¿Cuál es el partido que quiero marcar? ¿Cuál es el preferencial? Recordemos, y lo conversábamos hace unos minutos, tienen hasta 12 posibilidades de marcar. Entonces, nosotros, dentro de la complejidad que implica hacer 5 elecciones con hasta 12 marcas, hemos diseñado un material que lo tenemos aprobado desde septiembre de este año
es público, es nuestro catálogo de materiales. Nos hemos esforzado por tenerlo con mucho tiempo de anticipación para que todos y cada uno puedan revisar cómo va a ser el material. Todavía esa es una maqueta de la cédula. ¿Por qué? Porque la cédula de sufragio va a pasar necesariamente los partidos por el tamiz del Jurado Electoral Especial y del Jurado Nacional de Elecciones, que va a decir quiénes son los candidatos, y vamos a saber qué partidos tienen candidatos en qué regiones, qué partidos no tienen candidatos en qué regiones. Hasta ahora hay 2 partidos que no van a presidencial, que no han inscrito a fórmula presidencial, hay 2 partidos. Entonces tenemos de los 39 partidos, en la primera parte, vamos a tener en el primer quinto, digamos, lo primero que te vas a enfrentar a la izquierda, que es voto de fórmula presidencial, vas a encontrar hasta ahora 37 opciones. Pero todo eso obviamente pasa por el tamiz del Jurado Electoral Especial y del Jurado Nacional de Elecciones, que es quien va a definir quiénes son los partidos que van a competir a nivel nacional con fórmula presidencial y a nivel regional en Senado Nación, en Senado por región, en Cámara de Diputados por región y en Parlamento Andino por nación. Entonces, hoy día lo que tenemos es una maqueta de cédula de 42 por 44, pero con lo que tenemos hoy, que son 39 partidos inscritos, 37 con fórmulas presidenciales, es lo que podemos poder decir ahora, ¿no? Luego se pasa por todo un sorteo, cuando el jurado define eso. Luego nosotros hacemos un sorteo, se publica para que todos conozcan la cédula, y luego con el visto y bueno de todos, que implica que vean hasta la tonalidad precisa del Pantone respecto de su símbolo, luego pasamos al proceso ya de impresión de material y despliegue del mismo para la jornada del 12. Todavía queda entonces un trecho para tener la cédula en versión final. Y teniendo en cuenta todo lo que nos precisas y nos informas, Piero, el proceso es complejo, la decisión es compleja, y por lo tanto sabemos que OMPE ha generado toda una estrategia, la hemos visto en las calles, en los espacios públicos, para informar a la ciudadanía. Tú nos puedes comentar un poco en qué consiste esa estrategia, pero sobre todo, a dónde pueden acudir o cómo se puede informar el ciudadano de a pie a nivel nacional sobre los detalles que tú nos acabas de comentar, dónde puede repasar la información, además de volver a ver cada vez que guste este podcast, ¿no? La información más cercana que está produciendo la OMPE. Nosotros tenemos una página web, de OMPE, y entran a OMPE, ahí van a tener toda la información de la elección. Tenemos un landing page especial de elecciones generales. Ahí van a tener toda la información. Tenemos cuenta en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, muy activas. Ahí también tenemos información, y tenemos, gracias a espacios como el que tú nos estás brindando, espacios en donde la ciudadanía también puede informarse respecto de lo que estamos haciendo, de nuestras estrategias, que implican una nueva forma de contar votos, que implican una nueva tecnología al servicio de la ciudadanía, que implica un fortalecimiento de OMPE en los locales de votación, que implica innovaciones en capacitación e información. Mencionabas cómo hemos empapelado la ciudad con las estrategias, ¿no? 126 oficinas, más cerca de la gente, cómo estamos trabajando, cosa que es importante. En este momento tenemos hasta el 14 de diciembre, elige tu local de votación, que es fundamental. La primera elección que tiene que hacer un ciudadano es en dónde votar. Y eso es fundamental. Hasta esta mañana 1.620.000 peruanos y peruanas ya habían elegido su local de votación. Mi invitación a partir de este espacio es que todos los 27.350.000 elijamos nuestro local de votación. Es fundamental para reducir costos, para que sea cómodo, para que vayan caminando a votar. Y es fundamental que elijan, porque si no eligen local, nosotros vamos a tenerlos que ubicar en el local que tengamos libre. Y nosotros nos pueden decir, pero en otra oportunidad yo elegí mi local de votación. ¿Por qué usas esa información? Porque nosotros no tenemos el control de los locales de votación. Con mucha pena te cuento que hay muchas universidades de prestigio que nos han negado el acceso a sus locales para el día de la votación. Igual colegios muy reconocidos que nos han dicho que no podemos usar su infraestructura, cosa que lamento muchísimo, pero que no perjudica a OMPE como organización. Claro.
El ciudadano. Perjudica al ciudadano, Así es. perjudica al vecino, a ese vecino de la universidad que toda la semana tiene que estar padeciendo el tráfico de la universidad o del colegio exactamente igual, a ese vecino. A ese que no va a poder ir caminando a votar o que no va a poder ir al colegio al frente de su casa, a ese va a perjudicar. Entonces, como no tenemos la disposición de los locales, unas veces nos prestan, otras veces no nos prestan. En este caso hemos tenido mucha resistencia a prestarnos, como hay otros que también hay que reconocer, por primera vez nos lo prestan y están de lo más entusiasmados con que los usemos. Como no tenemos control de los locales, no podemos asegurar que el local que eligió antes ahora está a disposición. Eso que tú mencionas es clave. Porque el otro día, estando en San Juan del Urigancho, nos decían, pero yo ¿por qué tengo que volver a elegir si ya elegí la última vez? ¿No puedo ir al mismo lugar? Claro, nosotros no teníamos esa información, pero ahora ya lo sabemos, y es que probablemente ese local que tenía la persona ya no está disponible. Entonces lo van a tener que asignar. Por lo tanto, elegir el local de votación es muy importante, porque pueden ser nuevos locales que pueden estar mucho más cerca, además, a las casas, de tal manera que pueden elegir el mejor lugar. Sí, y no solamente es porque no exista un compromiso democrático de los dueños de los locales, ya sea de colegios o universidades. Hay locales que están en refacción. También, exactamente. Hay locales que han cerrado por seguridad. Así es, colegios sobre todo. Entonces, tampoco tenemos disposición de esos locales. Entonces, yo invito a toda la ciudadanía, a través tuyo, a que pueda elegir su local de votación, que sí, lo eligió antes, pero cada vez que hay elección tiene que salir a elegirlo. Porque OMPE no tiene la atribución legal de decir yo uso este local y me lo tienes que dar. Esa atribución no tenemos. Nosotros dependemos de la buena o poca voluntad del propietario de un colegio o una universidad. Eso sí hay que decir, el Estado nos da siempre todo, claro, y hay que agradecerlo y decirlo, pero los privados se reservan algunos espacios. Y en los lugares en donde no hay infraestructura estatal suficiente, tenemos que tocar la puerta de congregaciones religiosas, de universidades, iglesias, de colegios. Claro. Hemos encontrado en la conferencia episcopal mucho apoyo, sin embargo, algunas órdenes religiosas no han hecho eco de ese apoyo. ¿Y es el plazo? Y el plazo es el 14, ¿verdad? El 14. Entonces, todos los que nos están viendo en este momento, no se olviden de elegir su local de votación hasta el 14 de diciembre, entrando a la página web de OMPE. Ahí así van a encontrar. Y en todo caso, también en cualquier navegador pueden poner elige tu lugar de votación y inmediatamente los va a llevar o direccionar para que puedan elegirlo. Y hay una noticia que salió hace unos días, Piero, y que ha concitado preocupación en la ciudadanía, y tiene que ver con el presupuesto. ¿El presupuesto que tiene actualmente la OMPE es el suficiente, el necesario para afrontar este proceso electoral? ¿Qué costos adicionales se tendrán en esta elección? Has mencionado que hay nuevas oficinas, hay nuevos locales de votación, pero ¿qué va a implicar toda esta estrategia de preparación y de implementación del proceso electoral? Es una elección que requiere necesariamente más presupuesto. Para ser precisos, para las dos elecciones que tenemos para la primera semestre, generales, y para el segundo semestre, regionales municipales, con primarias en mayo. Entre primera y segunda vuelta hay primarias de regionales y municipales durante el primer semestre. Ese no es un dato menor. Nosotros necesitamos 713 millones para poder afrontar todo el año. Hemos conversado con el Poder Ejecutivo, entendemos que el Poder Ejecutivo va a priorizar lo que pidamos los organismos electorales. Para la primera vuelta nosotros tenemos un déficit aproximado de 120 millones de soles y para la segunda 415 millones de soles. Como verás, existe un gran problema económico, sobre todo mirando a la segunda vuelta, pero somos optimistas. Creemos que en febrero, cuando tengamos disposición de este crédito suplementario, que se va a aprobar en el Congreso de la República y lo va a facilitar el Poder Ejecutivo, tenemos la palabra del Poder Ejecutivo, el señor Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, de que vamos a contar con el presupuesto requerido en el momento requerido. Nos hubiera encantado abrir el año, ¿no?, el presupuesto inicial anual en el PIA. Sin embargo, entendemos que hay necesidades muy grandes y satisfechas en todo el país. Lo electoral es, yo sé que prioritario,
por lo menos para nosotros siempre lo es, y lo es para la ciudadanía. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente convencidos que en febrero nos darán el dinero que nos permita completar la primera vuelta, hacer las primarias de las subnacionales en mayo y hacer la segunda vuelta en junio, ¿no? Yo tengo plena confianza en que el Ejecutivo nos va a dar los recursos, y vamos a tener que ajustarnos inicialmente al cinturón. Tiene un impacto inicial del 15% en la operación de OMPE, el tema presupuestal, pero como te digo, somos absolutamente optimistas, creemos que existe un compromiso sincero del Poder Ejecutivo y vamos a contar con los recursos necesarios para hacer la elección. Bueno, eso está la muy elección bien. está asegurada, no tengan ninguna Eso duda. está muy bien, sobre todo el que la ciudadanía tenga la tranquilidad que la elección está asegurada y que en el marco de la gestión, coordinación, articulación entre los organismos electorales, el Ejecutivo y el Legislativo, que le toca aprobar además la ley correspondiente a crédito suplementario, pues vamos a tener el financiamiento en su oportunidad, sobre todo para garantizar una planificación adecuada. Ahora, Piero, hay algunos mitos que siempre escuchamos, decimos y quisiera compartir contigo, porque hay mucha desinformación. Hoy día he estado en una reunión en la mañana y veíamos que Perú es uno de los países con mayor, digamos, desinformación que circula en las redes, en los diferentes medios, que si bien es cierto, es importante a través del Internet y el acceso a la tecnología que las personas tengan mucho más acceso a información, también lo es, y es cierto que hay mucha mala información o información equivocada o errónea, y por lo tanto, por ejemplo, una de las afirmaciones que suele suceder, y creo que con lo que nos has contado además esto va a paliar, es en las elecciones hay fraude, ¿no? No se puede confiar en los órganos electorales. Ahora con la información que tú nos has dado de van a guardar las cédulas, ahí cualquier alerta de preocupación pues puede estar solucionada, me imagino. En el Perú no hay fraudes electorales. Eso es algo que tenemos que tener absolutamente claro. No hubo un solo indicio de fraude en la elección. No se presentó una sola prueba. No se presentó una sola acta cuya imagen o resultado sea distinto al que la OMPE procesó y el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como ganadores a quienes fueron ganadores, que son los congresistas actuales, no es verdad, y el presidente que fue la fórmula presidencial de Perú Libre que ganó la elección presidencial, es verdad por un estrecho margen. Creo que hay que ser absolutamente claros en que la calidad de las elecciones en el Perú han mejorado de manera ostensible. Si bien es cierto, luego esta campaña de desinformación tan fuerte nos ha golpeado, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser conscientes de que las campañas de desinformación nos han golpeado en la confianza ciudadana, que tenemos que reconstruirla a partir de ejercicios de transparencia y cada día hacer mejor las elecciones. Si ves los índices de integridad electoral internacional, que son cumplir con los estándares internacionales de elección, antes estábamos séptimos, ahora estamos quintos de 30 países, incluidos Estados Unidos, en América. Estoy hablando de América, 30 países evaluados, estamos en el quinto lugar y estoy absolutamente convencido de que después de esta elección vamos a pasar a ser no menos terceros de la integridad electoral, que es el índice que los expertos miden, ¿no es verdad? Cosa que además ha sido refrendada por todas las misiones de observación que estuvieron en el 2021 y en el 2022 de todas maneras. Pero para mayor seguridad, no solamente nuevos sistemas, auditorías, conservación del voto, que es un elemento fundamental. Me hubiera encantado que en el 2021 hubiera votos que recontar para poderle dar a la posibilidad a los partidos de quieren recontar los votos. Por favor, se lo solicitan al jurado y el jurado los va a recontar a partir de su reglamento. Eso es que hay que decirlo con absoluta transparencia. Nos hubiera encantado que sea así. No tuvimos esa reforma es muy importante. Pero hay otra responsabilidad que no solamente es de los organismos electorales, es de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener personeros en todas las mesas de sufragio.
Eso es algo que es absolutamente claro. Más o menos 91.000 mesas de sufragio, los partidos políticos tienen que tener personeros en mesa. Yo he sido jefe de misión ahora que ganó Noboa en Ecuador. El correísmo tuvo 95% de mesas con personeros y Noboa 94.5%. Ese es un espejo de lo que debería ser en el Perú. Los partidos tienen que tener presencia en la mesa y ser testigos del trabajo de los miembros de mesa, porque la OMPE no cuenta los votos. La OMPE organiza y le entrega la caja. Así es. Con el material electoral a los miembros de mesa, y es el miembro de mesa, los 3 miembros de mesa de manera colegiada, que arman la mesa, instalan la mesa, conducen el sufragio y cuentan los votos. En presencia, ¿y quiénes? De los personeros de los partidos políticos. Todo es absolutamente público. Entonces, mi invitación, mi exhortación a que los partidos se preparen de manera adecuada y puedan tener una presencia importante en todas las mesas de sufragio. Eso nos haría realmente muy felices el 12 de abril, ver todas las mesas de sufragio llenas de personeros que puedan ser testigos. Como acá vamos a vivir este domingo en 2 partidos primarios, hemos visto personeros muy activos en los partidos. Y qué importante, porque es una buena noticia la que nos das. Cuando nosotros estamos siempre acostumbrados a que lo que más se difunda sean las malas noticias, hay una buena noticia que probablemente muchos de los que nos están viendo y en general no conozcamos sobre el índice de integridad electoral, ¿no? Y que en ese índice de integridad electoral, Perú hasta el momento ocupa el 7º lugar. Pasamos del 5º al 7º lugar. Perfecto. O sea, las elecciones del 2021 y 2022 nos hicieron incrementar los índices de integridad. Mejorarlos. O sea, ¿del 7 al 5? Del 7 al 5. Del 7 al 5. Entonces, ahorita estamos en quinto lugar. Entonces, de 30 en el 5º lugar, durante los 5 primeros, pero además se ha mejorado mucho. Ya has listado claramente cuáles son las nuevas formas de garantizar la transparencia y esa integridad electoral, y creo que eso es lo que nos debe de permitir afirmar, ¿no?, lo que este fake que señala que en las elecciones hay fraude. Tú has sido muy claro en señalar que en el Perú no hay fraude. No hay. También se señala, porque se ha dicho muchas veces, que en las elecciones en el Perú hasta los muertos están habilitados para votar. Los muertos no votan, y hay que ser absolutamente claro. Teníamos un problema que era que el padrón electoral cerraba un año antes. Gracias a una propuesta nuestra, luego la experiencia del 2021, donde de todas las denuncias que se recibieron respecto de muertos que en teoría han votado, fueron más o menos 155 personas que se denunciaron que habían votado y estaban muertas, 5 se han probado que hubo un reemplazo de una persona o de otra. ¿Y qué estamos viendo? Que esas 5 reemplazos no tienen que ver con fallecidos, tienen que ver con gente que reemplaza a otra porque el familiar no podía ir a votar y no querían que pague la multa. En 5 regiones diferentes encontramos un caso que ha sido además probado y está en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, en el Perú los muertos no votan. Hoy día ya el padrón no cierra un año antes, ahora cierra cada 6 meses, con una cosa que ya lo aplicamos en el 2022 que es bien importante. RENIEC le entrega a OMPE mensualmente la lista de fallecidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en el listado de electores, le ponemos fallecido y lo ponemos otra coloración. Para que no haya ninguna posibilidad de que alguien pueda decir voy a votar por tal. No tuvimos ninguna denuncia en el 2022. ¿Por qué? Porque RENIEC hace un trabajo fabuloso, nos presenta mensualmente quiénes son esos fallecidos y nosotros los incorporamos en la lista de electores y ustedes van a poder ahí la lista de electores quién está fallecido. Entonces, no se pueden sacar el padrón ya ha sido aprobado por el jurado, es el jurado el que aprueba el padrón, pero esta legislación nos permite poder dar una coloración, además, ponerle fallecido para que nadie pueda marcar por otra persona. Entonces, en el Perú los muertos no votan. Pero además hay algo que has mencionado, Piero, que creo que es importante resaltar, y es que no se puede delegar el voto. Así es. ¿Sí? Entonces, creo que también es importante que quienes nos están viendo pasen la voz, que si alguien no puede ir a votar,
entonces no votó y tendrá que pagar la multa respectiva. Pero tú has mencionado algo, las personas que en ese momento, 5 casos, solo 5 casos en nuestro país, se detectaron los 5 casos y esas personas están en un proceso ante el Ministerio Público. Quiere decir que está prohibido, porque es una ilegalidad, ir a votar por otra persona, porque no está permitido. Entonces, ojo, no se puede reemplazar a nadie el día de la votación. Nosotros recibimos 151 denuncias en el 2021 y esas 151 denuncias nosotros las trasladamos al Ministerio Público y el Ministerio Público ha encontrado a cinco personas. Entonces, no hay voto delegado, no, nadie puede reemplazar por otra persona, hay que ir a votar a sus horas, hay que escoger tu local de votación, tienes que ir a votar entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, tienes 10 horas para ir a votar y tú votas por ti. Nadie vota en representación de nadie. Eso en el Perú no existe. En esa línea, otro de los mitos que existen es si la mayoría vota en blanco, nadie gana. Y en realidad también estamos identificando algunas personas que nos han preguntado, ¿y qué pasa si todo mi distrito se pone de acuerdo para votar en blanco? ¿Qué pasa si toda la comunidad vota en blanco? Estamos manifestando de repente una, digamos, estamos dando a entender que no estamos de acuerdo, pero en realidad, ¿qué pasa si las personas deciden votar en blanco? Creo que hay que invitar a la ciudadanía a que pueda reflexionar, porque el voto en blanco y el voto nulo es un derecho, existe ese derecho. Sin embargo, hay que invitarlos a que reflexionen respecto de su futuro, del futuro de sus hijos, del futuro del país. Y para eso es fundamental que ahora que tienen el poder de decidir, porque los representantes, el presidente y los congresistas tienen un poder que es delegado. El poder es de la ciudadanía, que le delegan un representante. Entonces es la gran oportunidad que tenemos para elegir a buenos representantes, a mejores representantes, que puedan acercarse más a lo que uno desea como ciudadano. Entonces, en esa línea de ideas, es fundamental que la ciudadanía sepa que no está beneficiando a nadie con el voto en blanco. Está perjudicándose ellos mismos, porque están perdiendo su valor ciudadano de decidir por quién necesito, a quién le requiero delegar mi poder como ciudadano, quién me va a representar. Entonces, yo lo que aprovecharía este espacio es invitar a la ciudadanía a que se olvide la posibilidad del voto en blanco, si bien es un derecho, yo los invito a que reflexionen respecto del impacto del voto. El votar en blanco no va a beneficiar a ninguna candidatura. Esta es la oportunidad que tienen de apoyar a las candidaturas con las cuales ellos se sientan cercanos. Hay que hacer el ejercicio de informarnos qué propone cada uno de los partidos, qué propone cada uno de los candidatos y elegir a los que se sientan más cercanos, ¿no es verdad? Pero no, yo invitaría a que no desaprovechen la oportunidad, sino que piensen en su futuro y en el futuro de sus hijos. Y eso implica elegir. Y elegir es el derecho que tienen. Ellos tienen el poder de elegir, úsenlo. Usar el poder, efectivamente, para beneficio del país, para avanzar en nuestro país, lograr el desarrollo que tanto anhelamos. Otro de los, y esta es la última, digamos, de mitos que suelen mencionarse cuando salen las encuestas, ¿no? Se señala que las encuestas son compradas y en todo caso siempre surge la duda, ¿por qué no se permite que hayan encuestas hasta el último día? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás al respecto? No sé qué nos puedes comentar. Bueno, yo soy de los que creen que deberían publicarse las encuestas hasta el día previo de la elección, porque si no lo que está generando es dos tipos de ciudadano. El ciudadano que tiene acceso a una información y el ciudadano que no tiene acceso a una información y termina llevándose por una desinformación que puede darse en redes sociales. Me dijeron, dicen, con otro nombre los ponen, en fin. No, yo creo que todos deberíamos llegar a la elección sabiendo quién va primero en determinadas encuestas. No todas las encuestadoras seguramente arrojarán las mismas cifras, podría haber coincidencia, podría no haber coincidencia, es un diseño muestral el que hacen las encuestadoras, pero yo creo que en el Perú hay encuestadoras muy, muy serias, muy respetables, hay gente muy profesional.
Y no entiendo por qué no podrían confiar en lo que las encuestas dicen, ¿no? Muchas gracias. Y ahora les agradecemos. Tenemos 3 preguntas del público. Oscar Rojas nos dice, ¿se puede elegir el local donde uno quiere votar o eso lo asigna la OMPE? No. Usted como ciudadano tiene la posibilidad de elegir su local de votación. Elige tu local.ompe.gov.pe. Ese es el link. Si no, por un buscador, elige tu local de votación. Elijan su local de votación. Ya 1.620.000 peruanas y peruanas eligieron su local de votación. Ya tenemos locales de votación cerrados. Eso es importante. Si ya tenemos en Surco, en Ate, en Miraflores, entre otros distritos, ya tenemos locales cerrados. No pierdan la oportunidad de votar cerca de casa, de ir caminando a votar, que este sea un ejercicio que sea cómodo. Nosotros buscamos el mejor servicio público y qué mejor que la primera elección que un ciudadano haga es en dónde quiero votar. En dónde quiero votar. Muchas gracias. Valeria Saavedra García nos pregunta, si aún tengo mi DNI amarillo, ¿igual me van a dejar votar o no? Sí, vas a poder votar, pero es la gran oportunidad ahora que te acerques a las oficinas de RENIEC. Acércate a la oficina de RENIEC, cambia tu DNI. Hoy día están entregando solo DNIs electrónicos en RENIEC, ahí está haciendo un gran trabajo. Y invitarlos a aquellos que tienen un DNI amarillo a cambiarlo. Es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque el rostro de un DNI amarillo es el rostro de un bebé, es un rostro de un menor de edad. Entonces dice, en el padrón hay niños. No, no hay niños. Hay adultos que no han actualizado sus documentos y figuran ante RENIEC con una foto de bebé, de niño, claro, de puber, o de adolescente y no de ciudadano. Entonces, acérquense a las oficinas de RENIEC, actualicen su foto, su dirección, sus datos en términos generales, para que puedan, digamos, los miembros de mesa tener mayor facilidad para poder identificar al elector. Muchas gracias. Juan Paulo pregunta, el día de la elección, ¿por dónde vemos el conteo? ¿Por la web? ¿Hay una app o algo similar? Nosotros tenemos novedades en presentación de resultados. Es uno de los 4 sistemas que estamos sacando nuevos, y es importante decir que OMPE por primera vez, y lo acabamos de estrenar en primarias y nos ha salido muy bien, que es a partir de las 5 de la tarde nosotros abrimos la web de resultados. No vamos a esperar a llegar a un 20, 30, 40%, no. A las 5 de la tarde abrimos la web de resultados, y como vayan llegando las actas, ¿qué va a llegar primero? Presidencial. ¿Qué va a llegar primero? Seguramente Oceanía, ¿no es verdad? Que digamos, por temas horarios va a cerrar más rápido, y tenemos un VPN con los consulados que nos permite tener las actas y poderlas incorporar a nuestros centros de cómputo, y van a ir viendo cómo van llegando las actas. Seguramente Lima y Callao, que tenemos tecnología, va a llegar más rápido que el resto del país. Sin embargo, nosotros deberíamos tener el 70% del país más o menos a unas 2 horas de los centros de cómputo, 126 centros de cómputo. Cada una de nuestras 126 oficinas vamos a tener centros de cómputo. Entonces, vamos a tener porcentajes importantes ese día, pero la ciudadanía va a ver con cortes de 15 minutos, cada 15 minutos, cómo se va actualizando la llegada de las actas, va a ver la imagen de las actas, va a ver el resultado de las actas, y va a ver cómo progresivamente van definiéndose las candidaturas que van obteniendo mayor respaldo ciudadano. Excelente. Entonces, hay novedades en esta elección para el próximo año, y vamos llegando al final del podcast, Piero. Vamos a hacer algunas preguntas rápidas. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería? La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. La historia de los canudos es una historia deliciosa de Brasil y estos monjes. Es una cosa realmente, para mí, uno de los mejores libros. Gracias. Si pudieras cambiar una ley, ¿cuál cambiarías? Yo eliminaría el voto preferencial. Yo soy un convencido de que el voto preferencial es una maldición. Yo creo que el voto preferencial debería usarse en las internas, los partidos, en las primarias de los partidos,
pero no en una elección. Hoy día tenemos 12 marcas. Si no tuviéramos voto preferencial, tendríamos solamente 5 marcas. Entonces yo creo que hay que fortalecer partidos con mecanismos de democracia interna que permitan que sean los partidos, como lo acabamos de vivir, que sean quienes elijan cuál es el orden de las listas y respetar cuál es el orden de la lista que propone el partido. Creo que eso es lo más adecuado. Gracias. Si pudieras elegir una ley para que se apruebe, ¿cuál sería? Que los jóvenes sean miembros de mesa. Yo creo que es fundamental. Tenemos una legislación que permite que todos podamos ser miembros de mesas. Yo creo que es una tarea que debe ser esencialmente conducida por jóvenes, como en otros países. Tú te vas a Colombia, por ejemplo, o otras latitudes, y te vas a poder dar cuenta cómo las mesas están fundamentalmente conformadas por universitarios, por jóvenes. Creo que son los que están, tienen un físico mayor, ahora que va a ser entre 6 y 8 horas un escrutinio. Yo creo que tienen que ser jóvenes. Y van acabando la universidad y van saliendo de este grupo de personas que puedan ser miembros de mesa, y tiene que haber incentivos. Ahora hay un incentivo interesante, 3 unidades impositivas tributarias. Si hoy día fuera la elección, le vamos a entregar 160 soles y 2 refrigerios a cada miembro de mesa. ¿No es verdad? Pero creo que si son universitarios, además de eso, se les puede dar algún crédito, ¿no? Todas las universidades deberían darle un crédito por participar en una jornada electoral, ¿no? Entonces, yo sí creo que los jóvenes tienen que ser quienes asuman la gran responsabilidad de ser miembros de mesa. Gracias. La última, compártenos una opinión impopular, algo en lo que la mayoría de los peruanos parece estar de acuerdo, pero tú no. La pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Yo creo en la vida y creo que todos merecemos vivir. Gracias. Bueno, hemos terminado este episodio de Propuestas del Bicentenario Podcast, Piero. No quiero terminar sin agradecerte por el tiempo, la disposición, las buenas noticias que nos has compartido el día de hoy, la reflexión sobre el poder del voto que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país. Son más de 20 millones y medio de peruanos que tienen ese poder para el 12 de abril. Tienes unos minutos para tus últimas palabras finales de este podcast. Adelante. No, invitar a los 27.350.000 electores y electoras a que vayan a votar este 12 de abril. Es fundamental, votar es tu poder elegir. Por favor, usen la página web de OMPE, tenemos toda la información, eg2026.ompe.gov.p, ahí tenemos toda la información. La primera elección que tienes que hacer es elegir tu local de votación, elige tu local.ompe.gov.pe y usen todos el canal de YouTube, las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales que tenemos a disposición de la ciudadanía. Tenemos ya ejercicios en vivo, cómo va a ser la cédula, para que puedan saber cómo va a ser la cédula, cómo tienen que marcar. Eso ya lo tenemos hecho. Tienen que acercarse, tienen que entrar, linkear, y de manera gratis, inmediata. Tenemos toda la información disponible. Pueden llamar a la OMPE, pueden usar el WhatsApp. Estamos con una lógica omnicanal, todos los canales a servicio del ciudadano, 24/7. Muchas gracias, y entonces tenemos un compromiso con el Perú, un compromiso que comienza el día de hoy. Para llegar al 12 de abril tenemos que informarnos, tenemos que buscar, analizar, reflexionar, conocer, y por lo tanto, desde Propuestas del Bicentenario, les recomendamos que para elegir bien, tenemos que comenzar el día de hoy. Muchísimas gracias. Si les gustó este podcast, por favor, denle like y no se olviden de compartir con nosotros los nuevos temas que quieren que se traten en los próximos podcasts. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Piero. Muchas gracias, Paula.